Mi hijastra robó 45.000 euros de mi tarjeta para comprarle un coche a su padre biológico, diciendo que él necesitaba recuperar su dignidad. Aparecí en la entrega con una grúa y les mostré lo que es perder la dignidad de verdad. Llevo 20 años construyendo edificios en Girona. Mi nombre está en las placas de 3 torres residenciales en el centro, 2 complejos comerciales en la periferia y en docenas de proyectos que transformaron calles enteras de esta ciudad. Bernat Soler. Arquitecto. Ese soy yo. O al menos, esa es la versión que la gente ve cuando paso frente a mis obras terminadas o cuando firmo contratos en restaurantes donde los camareros me conocen por nombre y me guardan la mesa del fondo, la que tiene buena luz natural y vista a la catedral. Lo que no ven es lo otro. Lo que construí en casa durante estos últimos 12 años. La vida cómoda que levanté piedra sobre piedra para Nuria y Alba. La casa de 200 metros cuadrados con jardín amplio en uno de los barrios más tranquilos de la ciudad. Esa propiedad que compré cuando Alba tenía 13 años y Nuria me prometió que por fin tendríamos estabilidad. Los muebles de diseño danés que Nuria eligió sin mirar el precio porque necesitamos que la casa refleje tu éxito, amor. Las vacaciones en la Costa Brava cada verano. En ese hotel boutique de Cadaqués donde Alba pedía langosta y postres con nombre francés mientras yo pagaba sin pestañear. La universidad privada de Barcelona con matrícula anual que superaba los 15.000 euros. El coche que le regalé cuando cumplió 21. Un compacto alemán que ella apenas agradeció porque todos sus amigos tenían coches mejores. Las cenas en restaurantes caros los fines de semana. Esas salidas donde yo escuchaba a Alba hablar de sus planes vagos de encontrarse a sí misma mientras Nuria asentía con orgullo maternal. Todo eso también lo construí yo. Con mi trabajo. Con mi silencio. Con esa paciencia infinita que desarrollas cuando amas a alguien lo suficiente como para tragarte las palabras que podrían destruir la paz. Porque en algún momento, mantener la paz se convirtió en mi segunda profesión. Nuria siempre tuvo esa habilidad casi mágica de girar cualquier conversación incómoda hacia un tema neutral. Y yo aprendí a no presionar, a dejar que las cosas se diluyeran en el aire hasta que parecieran nunca haber existido. Alba, por su parte, dominaba el arte de la comparación velada con la precisión de un cirujano. Papá Jordi nunca tuvo oportunidades como tú, decía cada vez que él aparecía en la conversación, con ese tono de reproche suave que te hacía sentir culpable de tu propio éxito. Jordi, el padre biológico, el hombre que había abandonado a Nuria cuando Alba tenía apenas 3 años, dejándola sola con una niña pequeña y sin un euro en el banco. El mismo hombre que desde entonces había perfeccionado el papel de víctima profesional hasta convertirlo en un arte escénico. Jordi vivía en un apartamento alquilado en un barrio gris al otro lado de la ciudad, en uno de esos edificios de los años 70 con fachadas descascaradas y balcones llenos de ropa tendida. Trabajaba esporádicamente en empleos que nunca duraban más de 6 meses y siempre tenía una excusa lista, perfectamente ensayada. La economía estaba mal. Los jefes eran abusivos. Los compañeros le tenían envidia. La mala suerte lo perseguía como una maldición. Alba lo adoraba con una devoción que nunca me dedicó a mí. Nuria lo defendía con una lealtad incomprensible hacia un pasado que debería haber enterrado hace años. Y yo pagaba las cuentas, sostenía la estructura y callaba. Porque así funcionaba nuestro pequeño ecosistema disfuncional. Yo era el proveedor silencioso, el que trabajaba 12 horas diarias para que ellas pudieran mantener vivo el mito del pobre Jordi que nunca tuvo suerte. Hace 2 meses, Alba apareció en mi oficina un domingo por la tarde con esa expresión seria que siempre usaba cuando venía a pedirme dinero. «Necesito hablar contigo sobre algo importante», dijo, sentándose en el borde de mi escritorio como si estuviera a punto de presentarme un plan de negocios. Quería que le prestara 5.000 euros a Jordi para un curso de capacitación en logística. Es para que papá pueda reinsertarse en el mercado laboral, explicó con esa solemnidad ensayada que usaba cuando quería algo realmente importante. Es su última oportunidad para salir adelante. Nuria estaba en la puerta del estudio, mirándome con esos ojos que conocía demasiado bien, esos ojos que decían hazlo por ella, no seas el malo de la historia. Y yo lo hice, como siempre. Transferí los 5.000 euros esa misma tarde, mientras Alba me abrazaba y me llamaba el mejor padrastro del mundo. Jordi nunca hizo el curso. Semanas después, Alba mencionó casualmente durante una cena que él había usado el dinero para pagar deudas atrasadas. Es que estaba muy angustiado, no podía concentrarse en estudiar con esa presión. Justificó, como si fuera lo más lógico del mundo. Yo no dije nada. Solo anoté mentalmente que ese era el precio de mantener la paz en mi propia casa. 5.000 euros que nunca volvería a ver. Debí haberlo visto venir. Los patrones se repiten.
Las personas no cambian. Pero uno siempre quiere creer que esta vez será diferente. El martes pasado estaba revisando los planos de un proyecto residencial en mi oficina en casa, marcando ajustes en la distribución de los apartamentos del tercer piso, cuando el teléfono vibró sobre el escritorio. Notificación del banco. La suelo ignorar, pero algo en el tono de la alerta me hizo mirar. Compra pendiente de aprobación por monto inusual, 45.000 euros. Comercio, concesionario Premium Motors, Girona. Leí el mensaje 2 veces. Luego una tercera, con esa sensación de irrealidad que te invade cuando algo no tiene ningún sentido lógico. Yo no había comprado nada. No había pisado una concesionaria en meses. Mi coche, un sedán alemán de 3 años, funcionaba perfectamente y no tenía ninguna razón para cambiarlo. Marqué el número del banco con esa calma forzada que uno adopta cuando sabe que algo está terriblemente mal pero todavía no quiere admitirlo en voz alta. Señor Soler, la compra fue realizada con su tarjeta corporativa esta mañana, explicó la empleada del departamento de seguridad después de verificar mi identidad con 3 preguntas de seguridad. Mi tarjeta corporativa. La American Express Platino que usaba exclusivamente para gastos del estudio de arquitectura. La que guardaba en el cajón superior derecho de mi escritorio en casa, en el mismo lugar desde hace años, junto con los recibos organizados por mes. Colgué sin despedirme y subí las escaleras hacia mi habitación con el corazón latiendo con una precisión mecánica. Abrí el cajón. Moví papeles. Recibos. Facturas. La tarjeta no estaba. Sentí algo frío y denso instalarse en mi pecho. No era rabia todavía. Era algo más quirúrgico, más clínico. Una claridad incómoda, como cuando revisas la estructura de un edificio y descubres que las vigas principales están corroídas. Llamé a Nuria. Contestó al cuarto tono, con esa voz distraída y ligeramente molesta que usaba cuando estaba viendo sus series en el sofá de la sala, probablemente con una copa de vino blanco en la mano. ¿Viste mi tarjeta corporativa? La que está en el cajón del escritorio, pregunté, manteniendo el tono perfectamente neutro, como si estuviera preguntando por el mando de la televisión. Hubo una pausa. Demasiado larga. El tipo de silencio que grita culpabilidad. ¿Tu tarjeta? No, amor, yo no toco tus cosas del trabajo. Ya sabes que no me meto en eso. ¿La perdiste? La mentira fue tan mediocre que casi me ofendió profesionalmente. Nuria nunca fue buena mintiendo. Siempre se le notaba en la voz, en las pausas, en la forma en que subía el tono al final de las frases. Pero al menos solía intentarlo con algo de convicción. Esto fue pura pereza, como si ni siquiera considerara necesario esforzarse. No importa. Ya la buscaré con calma, dije, y colgué antes de que ella pudiera extender la farsa con más preguntas falsas. Marqué directamente al concesionario. Un hombre me atendió con voz jovial y energética, demasiado entusiasta para las 6 de la tarde de un martes. Probablemente acababa de cerrar una buena venta. Buenas tardes, llamo por una compra que se realizó hoy con mi tarjeta. 45.000 euros. Necesito confirmar algunos detalles para mi registro contable. Por supuesto, señor. ¿Me puede indicar el nombre del comprador o el número de operación? Ahí estaba el problema. Yo no sabía quién había usado la tarjeta, pero tenía una sospecha que me quemaba la garganta como ácido. Preferiría que usted me lo dijera, por favor. Es una verificación de seguridad de mi empresa. Improvisé con la voz más profesional que pude reunir. El vendedor titubeó un momento, probablemente dudando si debía dar esa información. Luego escuché el sonido de teclas. El vehículo fue adquirido por la señorita Alba Martínez. Un sedán de gama media alta. Muy buena elección, si me permite decirlo. La entrega está programada para mañana a las 4 de la tarde en la dirección que nos proporcionó el comprador. Alba. Mi enteada. La chica a la que había criado desde los 13 años. La que vivía en mi casa sin pagar un euro de alquiler, sin contribuir con un céntimo a los gastos. La que acababa de robarme 45.000 euros como si fuera lo más natural del mundo. ¿Puede darme la dirección de entrega, por favor? Pedí con la voz perfectamente controlada, aunque sentía que algo se quebraba dentro de mi pecho. El vendedor vaciló nuevamente. Yo insistí con firmeza. Es mi tarjeta corporativa. Tengo todo el derecho a saber dónde se entregará el vehículo comprado con el dinero de mi empresa. Funcionó. Me dio la dirección completa. Calle Montserrat, número 47, segundo piso. El barrio de Jordi. Por supuesto que era la dirección de Jordi. ¿Dónde más iba a ser? Colgué y me quedé inmóvil en mi escritorio durante varios minutos,
mirando fijamente los planos que había estado revisando momentos antes. Proyectos, estructuras, cálculos precisos de carga y resistencia para que los edificios no se derrumbaran. Toda mi vida profesional había sido así. Cálculo, previsión, sostener estructuras para que permanecieran en pie, incluso las que ya estaban podridas desde sus cimientos. 45.000 euros para Jordi. Para el hombre que nunca había sostenido nada en su vida, ni siquiera a su propia hija cuando era pequeña. Para el padre biológico que Alba idealizaba con una devoción religiosa mientras yo pagaba cada una de sus cuentas desde hacía 12 años. Papá necesita recuperar su dignidad, seguramente le había dicho Alba a Nuria en alguna de sus conversaciones privadas. Y Nuria, con esa lealtad retorcida hacia un pasado muerto que nunca entendí, había dado su bendición. Habían entrado a mi oficina. Habían abierto mi cajón. Habían tomado mi tarjeta corporativa. Habían comprado un coche de lujo para un hombre que llevaba toda su vida adulta viviendo de excusas y limosnas ajenas. Y pensaron que yo no me daría cuenta. O peor aún, pensaron que me daría cuenta y lo aceptaría, que lo dejaría pasar como había dejado pasar tantas otras cosas. Porque así era yo, ¿verdad? El proveedor silencioso. El que paga y calla. El arquitecto generoso que sostiene estructuras ajenas mientras las suyas se desmoronan. Tomé mi teléfono nuevamente. Esta vez marqué otro número. Una empresa de grúas que había contratado meses atrás para transportar materiales a una obra en las afueras de la ciudad. Necesito contratar un servicio urgente para mañana miércoles a las 3:30 de la tarde. Dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. El operador confirmó disponibilidad inmediata. Le di la dirección exacta. Calle Montserrat, 47. Le expliqué con precisión quirúrgica que necesitaba que estuvieran allí puntualmente a esa hora. Que bloquearan bien la calle si era necesario. Que esperaran mi señal antes de actuar. ¿Algún problema con la carga, señor Soler?, preguntó el operador, probablemente extrañado por el tono mecánico de mi voz. Ningún problema, respondí. Solo voy a recuperar algo que me pertenece. Colgué y me quedé mirando por la ventana de mi oficina. El jardín estaba impecable bajo la luz anaranjada del atardecer. El césped recién cortado formaba líneas perfectas. Las luces automáticas del porche acababan de encenderse. El sistema de riego funcionaba con precisión suiza. Todo en orden. Todo perfecto. Una estructura hermosa y bien mantenida, construida sobre una base que acababa de descubrir que estaba completamente quebrada. Mañana a las 4 de la tarde, Alba recibiría una lección práctica sobre lo que significa realmente la dignidad. Y yo dejaría de ser para siempre el arquitecto generoso. La calle Montserrat era exactamente como la había imaginado. Edificios bajos de ladrillo visto con pintura descascarada, balcones estrechos llenos de macetas desiguales y ropa tendida que se mecía con el viento de la tarde. El pavimento tenía grietas profundas y los árboles plantados en las aceras eran raquíticos, luchando por sobrevivir entre el cemento. Un contraste brutal con el barrio donde yo había construido la vida que ellas disfrutaban sin cuestionarse nunca de dónde salía el dinero. Llegué 15 minutos antes de la hora programada. La grúa ya estaba esperando a 2 calles de distancia, tal como habíamos acordado. Aparqué mi coche en una esquina desde donde tenía visión completa del número 47. Un edificio de 3 pisos con la fachada amarillenta y buzones oxidados en la entrada. Bajé la ventanilla y esperé, sintiendo como la adrenalina empezaba a recorrer mis venas con esa precisión mecánica que conocía bien. No era nerviosismo. Era algo más frío. Anticipación quirúrgica. A las 3:50, los vi salir. Primero Jordi, con una camisa blanca arrugada metida a medias en unos vaqueros desgastados, peinado con gomina como si fuera a una fiesta. Luego Alba, con uno de esos vestidos caros que yo le había comprado el verano pasado, sonriendo con esa expresión de satisfacción que te dan las buenas obras falsas. Y finalmente Nuria, con el bolso de diseño italiano colgado del hombro, ese que costaba más que el alquiler mensual de Jordi. Los 3 se plantaron en la acera frente al edificio, mirando hacia la esquina como si esperaran la llegada de un rey. Hablaban animadamente. Jordi gesticulaba con las manos, probablemente ensayando algún discurso de agradecimiento. Alba se reía, tocándole el brazo con esa familiaridad que nunca había tenido conmigo. Nuria asentía, cómplice, con esa sonrisa de satisfacción que le conocía demasiado bien. Parecían una familia feliz reunida para celebrar un triunfo. Y supongo que lo era, desde su perspectiva retorcida. Habían robado 45.000 euros y estaban a punto de coronar su hazaña entregándole un coche de lujo al parásito que lo merecía menos que nadie en esta ciudad.
A las 4 en punto exacto, el camión del concesionario dobló la esquina. Un transportador enorme de color blanco con el logo de Premium Motors en los costados. El sedán venía asegurado en la plataforma superior, brillante bajo el sol de la tarde, con ese brillo de coche recién salido de fábrica. Perfecto. Impoluto. Comprado con dinero robado. La reacción del trío fue inmediata. Jordi levantó los brazos como si acabara de ganar la lotería. Alba aplaudió con esas manos que nunca habían trabajado un día en su vida. Nuria se llevó una mano al pecho en un gesto teatral que parecía sacado de una telenovela mala. El camión se detuvo frente a ellos. El conductor bajó de la cabina con una carpeta en la mano y una sonrisa profesional. Un vendedor joven, vestido con traje y corbata, descendió del asiento del copiloto. Ese fue el momento. Saqué mi teléfono y envié el mensaje que tenía preparado. Ahora. 30 segundos después, la grúa que había contratado apareció desde la dirección opuesta. Un vehículo pesado de color naranja con la plataforma hidráulica en la parte trasera. El conductor, un hombre corpulento con chaleco reflectante, maniobró con precisión profesional hasta bloquear completamente la calle justo detrás del camión del concesionario. El ruido del motor diésel resonó entre los edificios como un trueno anunciando tormenta. Las sonrisas se congelaron. Jordi dejó de gesticular. Alba giró la cabeza hacia la grúa con una expresión de confusión creciente. Nuria entrecerró los ojos, y vi el momento exacto en que su cerebro empezó a conectar las piezas. Yo bajé de mi coche con la calma de quien va a revisar una obra, sin prisa, ajustándome los puños de la camisa. Caminé hacia ellos con pasos medidos, sintiendo como los ojos de los tres se clavaban en mí con una mezcla de incredulidad y pánico. El vendedor del concesionario me vio primero. Su sonrisa profesional vaciló cuando notó mi expresión. Yo llegué hasta él antes de que pudiera decir nada, extendiendo la mano. Buenas tardes. Soy Bernat Soler, el titular de la tarjeta con la que se realizó esta compra. El vendedor me estrechó la mano automáticamente, su cerebro todavía procesando. Ah, señor Soler, viene a acompañar a la señorita Martínez en la entrega. No exactamente, dije, manteniendo la voz perfectamente modulada. Vengo a informarle que esta compra fue realizada sin mi autorización. La tarjeta fue sustraída de mi oficina sin mi conocimiento ni consentimiento. Esta transacción constituye un fraude. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el viento pareció detenerse. El vendedor parpadeó varias veces, mirándome, luego a Alba, luego nuevamente a mí. Señor, yo, no entiendo. La señorita presentó la tarjeta. La transacción fue aprobada por el banco. Porque es una tarjeta válida, interrumpí con calma. Pero el usuario no tenía autorización para usarla. Es un concepto simple. Alguien robó mi tarjeta y compró un vehículo. Eso se llama apropiación indebida. Eso no es cierto. La voz de Alba atravesó el aire como un cristal rompiéndose. Estaba pálida, con las manos convertidas en puños a los costados. Yo no robé nada. Mamá me dio la tarjeta. Me giré hacia ella con la lentitud deliberada de quien está completamente en control. La miré a los ojos, esos ojos que durante años me habían pedido cosas con esa mezcla de manipulación y derecho adquirido. Claro, tu madre robó mi tarjeta y te la dio. Eso mejora mucho la situación. Nuria dio un paso adelante, con esa expresión de súplica que usaba cuando quería desarmarme. Bernat, por favor, podemos hablar de esto en casa, no aquí, delante de... No hay casa, la corté, y mi voz salió más fría de lo que pretendía. Y no hay nada que hablar. Ustedes tomaron mi tarjeta corporativa sin permiso y la usaron para comprar un vehículo de 45.000 euros. Para él. Señalé a Jordi con un gesto despectivo de la barbilla. El hombre había retrocedido 2 pasos, con la espalda casi pegada al muro del edificio, la cara descompuesta. Intentó recomponerse, inflando el pecho en un patético intento de dignidad. Yo no sabía nada de esto. Te lo juro. Alba me dijo que era un regalo, que tú habías dado tu aprobación. Me reí. Fue una risa corta, seca, sin humor. Claro, el hombre que lleva 12 años viviendo de excusas de repente desarrolla principios éticos. ¿De verdad creíste que yo te regalaría un coche? ¿Tú? El que nunca pudo ni mantener a su propia hija. Jordi abrió la boca, pero no salió nada. Sus ojos buscaron apoyo en Alba, que estaba temblando de rabia o vergüenza. Era difícil distinguir. No tienes derecho a hablarle así, gritó ella. Papá ha tenido una vida difícil. No todos tuvimos tus oportunidades.
Tienes razón, dije, girándome hacia ella. No todos tuvimos las mismas oportunidades. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar 12 horas diarias para mantener a una familia que no era mía. De pagar una universidad carísima para una chica que me despreciaba. De sostener a una mujer que evidentemente nunca dejó de priorizar a su ex fracasado. Alba retrocedió como si la hubiera golpeado. Nuria intentó acercarse, extendiendo la mano hacia mi brazo. Amor, por favor, sé que esté mal, pero podemos solucionarlo, yo pagaré. Me aparté antes de que pudiera tocarme, sintiendo una oleada de repulsión física. ¿Pagar? ¿Con qué dinero? ¿Nuria? ¿Con el que yo deposito en tu cuenta cada mes? ¿Con el de las tarjetas adicionales que te di? Todo lo que tienes sale de mi bolsillo. No tienes nada propio con que pagar. Me giré hacia el vendedor, que observaba la escena con incomodidad creciente. La venta queda cancelada. Puede verificar con su departamento legal, pero una transacción realizada con tarjeta sustraída no es válida. El vehículo regresa a su concesionario. Mi grúa lo escoltará para asegurarme de que así sea. El vendedor miró su carpeta, luego a Alba, claramente buscando una salida. Señor, esto es muy irregular. Necesitaré confirmar con mi supervisor. Hágalo, dije, sacando mi teléfono. Mientras tanto, puedo llamar a la policía y presentar una denuncia formal por fraude con tarjeta de crédito. Usted decide qué prefiere, recuperar el coche ahora o verse involucrado en un proceso legal. El vendedor palideció. Sacó su propio teléfono y se alejó unos pasos, hablando en voz baja. Yo me quedé donde estaba, con los brazos cruzados, sintiendo las miradas de los vecinos que habían empezado a asomarse a ventanas y balcones. Perfecto. Que vieran. Que todos vieran cómo terminaba esta farsa. Alba estaba llorando ahora, con esas lágrimas furiosas que derramaba cuando no conseguía lo que quería. Eres un monstruo. Solo quería ayudar a mi padre. Ayudarlo, repetí, dejando que la palabra colgara en el aire. ¿Con mi dinero robado? ¡Qué noble! ¡Qué desinteresado! Dime, Alba, ¿alguna vez te planteaste ayudarlo consiguiendo un trabajo y contribuyendo tú misma? ¿O esa opción nunca cruzó por tu mente? Ella no respondió. Solo siguió llorando, buscando consuelo en Nuria, que la abrazó con expresión destrozada. El vendedor regresó, guardando el teléfono con resignación visible. Mi supervisor autoriza la cancelación de la venta dadas las circunstancias. Procederemos a devolver el vehículo al concesionario. Asentí y hice una señal al conductor de la grúa, que ya había bajado de su cabina. Los siguientes minutos fueron un ballet mecánico eficiente. El camión del concesionario descargó el sedán. La grúa lo aseguró en su plataforma. El vendedor me hizo firmar documentos confirmando la cancelación. Todo ejecutado con precisión profesional mientras el trío se desmoronaba en la acera. Cuando todo estuvo listo, me giré hacia ellos por última vez. Jordi evitaba mi mirada, reducido a la sombra patética que siempre había sido. Alba sollozaba contra el hombro de su madre. Y Nuria me miraba con esos ojos que alguna vez me habían hecho sentir amado, ahora solo llenos de súplica desesperada. Bernat, por favor, volvamos a casa y hablemos. No hay casa para ustedes, dije, y cada palabra salió tallada en hielo. Ustedes robaron mi dinero para mantener a este hombre. Así que ahora es él quien las mantiene. A las dos. Vean si consigue pagar sus cuentas como yo lo hice durante 12 años. No puedes echarnos, gritó Alba. Esa casa también es de mamá. Esa casa está a mi nombre. Comprada con mi dinero. Pagada con mi trabajo. Y ustedes dejaron de tener derecho a pisarla en el momento en que decidieron robarme. Me acerqué a Nuria, bajando la voz para que solo ella pudiera escucharme. Tus cosas estarán en la entrada. Puedes recogerlas cuando quieras. Las tarjetas están canceladas. Las cuentas, bloqueadas. Se terminó, Nuria. La vida fácil que construí para ti se acabó. Vi cómo el color abandonaba su rostro, cómo sus manos temblaban, cómo finalmente comprendía que esta vez no había vuelta atrás. Me di la vuelta y caminé hacia mi coche sin mirar atrás. Subí, arranqué el motor y seguí a la grúa que transportaba el coche que nunca sería de Jordi. En el espejo retrovisor los vi, 3 figuras inmóviles en una acera gris, rodeados de vecinos curiosos. Reducidos a lo que siempre fueron sin mí. Nada. Nuria volvió al apartamento que había compartido con una compañera antes de conocerme, un segundo piso sin ascensor en el barrio de Fontajau. El lugar tenía una habitación pequeña,
cocina estrecha y un salón que apenas cabía un sofá de 2 plazas. La compañera ya no vivía allí, así que al menos tenía el espacio para ella sola, aunque eso también significaba pagar sola un alquiler que con su sueldo de administrativa a tiempo parcial le consumía más de la mitad de sus ingresos. Había dejado ese trabajo 11 años atrás cuando nos casamos, porque no tenía sentido trabajar si tú ganas suficiente para los dos. Recuperarlo no fue fácil. Su antiguo jefe la contrató de vuelta por lástima, asignándole las tareas más básicas que nadie quería hacer. Los primeros días llamó 27 veces a mi teléfono. Dejó mensajes de voz que oscilaban entre la súplica y la indignación. «Podemos ir a terapia de pareja», decía en uno. «No puedes destruir 12 años por un error», argumentaba en otro. Yo no bloqueé su número. Simplemente no contesté nunca. El silencio es una respuesta mucho más definitiva que cualquier palabra. Alba se mudó con ella a ese apartamento que olía a humedad y tuberías viejas. La convivencia duró exactamente 3 semanas antes de convertirse en un campo de batalla silencioso. Alba había vivido toda su vida adulta sin trabajar, sostenida por el dinero que yo generaba. Sus únicos ingresos provenían de un trabajo esporádico como dependienta en una tienda de ropa del centro comercial, 4 horas diarias por un sueldo que apenas cubría sus gastos de teléfono y caprichos menores. Ahora necesitaba contribuir con la comida, los servicios, el transporte. La realidad financiera la golpeó como un martillo. Las discusiones con Nuria comenzaron por tonterías. Quien había gastado más en el supermercado, quien dejaba las luces encendidas, quien usaba más agua caliente. Pero el trasfondo era siempre el mismo. Ambas culpaban a la otra por haber perdido la vida cómoda que yo les había construido. Jordi dejó de contestar las llamadas de Alba después del primer mes. La ilusión del papá héroe se había evaporado en el momento en que necesitó actuar como tal. Él no tenía recursos para ayudarlas, ni emocionales ni económicos. Su apartamento seguía siendo el mismo espacio mediocre donde había vegetado durante años, y ahora lo habitaba solo, evitando cualquier responsabilidad que implicara sostener a alguien más. Las pocas veces que Alba consiguió hablar con él, Jordi le soltaba el mismo discurso de siempre. La economía estaba difícil, estaba buscando trabajo, pronto mejoraría todo. Mentiras cómodas que ya no funcionaban porque Alba finalmente podía ver que su padre no era una víctima de las circunstancias. Era simplemente un hombre que había elegido no crecer nunca. La relación entre madre e hija se deterioró con la velocidad de una fruta podrida. Alba le recriminaba a Nuria haber aprobado el plan del coche. Nuria le respondía que había sido idea de Alba desde el principio. Las dos sabían que ambas eran igualmente culpables, pero ninguna quería cargar con el peso completo de haber destruido su propia estabilidad. Los silencios en ese apartamento pequeño se volvieron más largos que las conversaciones. Alba empezó a buscar excusas para no volver a dormir allí, quedándose en casas de amigas que cada vez la recibían con menos entusiasmo. Nuria cenaba sola frente a la televisión, masticando comida barata mientras calculaba mentalmente si le alcanzaba el sueldo para llegar a fin de mes. Yo, mientras tanto, había firmado el contrato más importante de mi carrera. Un complejo residencial sostenible en las afueras de Barcelona, 18 millones de euros de presupuesto, 3 años de trabajo garantizado. El proyecto era exactamente el tipo de desafío que siempre había querido aceptar pero que posponía porque requería demasiados viajes y Nuria se quejaría de estar sola. Ahora no había nadie a quien darle explicaciones. Nadie que me preguntara a qué hora volvería. Nadie que suspirara dramáticamente cuando mencionaba una reunión de sábado. Contraté a 2 arquitectos junior para el estudio y expandí el equipo con un ingeniero estructural que llevaba años queriendo incorporar. Compré equipo nuevo, una impresora 3D de gran formato para maquetas, software de modelado avanzado, una mesa de dibujo digital que costaba más que el coche que había recuperado de Jordi. Invertí en mi negocio sin tener que consultar con nadie, sin escuchar quejas sobre gastar demasiado en cosas de trabajo. Los fines de semana empecé a viajar. Bilbao, para ver el Guggenheim con tiempo, sin prisas, almorzando en restaurantes donde pedía lo que quería sin escuchar a nadie decir que era demasiado caro o muy pretencioso. San Sebastián, caminando por la playa de la Concha al amanecer, tomando fotografías de edificios modernistas que siempre me habían fascinado. Valencia, para asistir a un congreso de arquitectura sustentable donde conocí profesionales de toda Europa y cerré 2 contactos que podrían convertirse en colaboraciones internacionales. Volví a hacer deporte. Me inscribí en un gimnasio cerca del estudio y contraté a un entrenador personal. No porque necesitara perder peso o impresionar a nadie, sino porque durante años había pospuesto cuidarme físicamente por falta de tiempo.
El tiempo había estado ahí siempre. Solo lo había estado invirtiendo en personas que no lo valoraban. Compré una moto. Una Triumph Bonneville negra mate, clásica, elegante. Nuria siempre había dicho que las motos eran peligrosas e innecesarias. Yo había aceptado su opinión como ley. Ahora la moto estaba estacionada en mi garaje y los domingos tomaba rutas por la costa, sintiendo el viento y la libertad absoluta de no tener que justificar mis decisiones ante nadie. Reformé la casa por completo. Contraté a un diseñador de interiores con quien había trabajado años atrás y le di carta blanca para transformar los espacios. El dormitorio principal se convirtió en una suite minimalista con tonos grises y madera natural. La habitación que había sido de Alba la convertí en biblioteca, con estanterías de suelo a techo y un sillón de lectura junto a la ventana. El salón perdió los muebles recargados que Nuria había elegido y ganó líneas limpias, arte moderno en las paredes, luz natural sin cortinas pesadas que la bloquearan. El cambio más significativo fue el estudio. Lo amplié ocupando parte del jardín, construyendo una extensión con ventanales enormes que daban a los árboles. Allí trabajaba hasta tarde diseñando proyectos que me apasionaban, sin interrupciones, sin escuchar quejas sobre estar siempre trabajando. El silencio de la casa no era vacío. Era espacio. Espacio mental para crear. Espacio emocional para respirar. Un martes por la tarde, 3 meses después de todo, mi socio Raúl me invitó a cenar en su casa. Su mujer, Patricia, había preparado una paella espectacular y después del postre, mientras tomábamos café en el jardín, Raúl me miró con esa expresión que tienen los amigos cuando van a hacer una pregunta incómoda. Te veo distinto, Bernat. Más ligero. ¿Estás bien con todo lo que pasó? Pensé en la pregunta. Bien era una palabra simple para algo complejo. ¿Dolió descubrir que me habían usado durante años? Sí. ¿Me sentía traicionado? También. Pero por encima de todo eso había algo más fuerte. Alivio. Estoy mejor que bien, respondí. Estoy libre. Raúl asintió sin necesidad de que explicara más. Patricia sonrió con esa complicidad de quien entiende que a veces perder algo es la única forma de ganar. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La vida adquirió un ritmo nuevo, construido según mis propias reglas. Me levantaba temprano y tomaba café mirando el jardín sin escuchar quejas sobre el ruido de la cafetera. Trabajaba en proyectos que me llenaban profesionalmente sin tener que justificar las horas invertidas. Viajaba cuando quería, comía lo que elegía, gastaba mi dinero en lo que me importaba. Una tarde de sábado estaba en el estudio revisando planos del complejo de Barcelona cuando sonó el teléfono. Número desconocido. Contesté por reflejo profesional, pensando que podría ser un cliente. Bernat. La voz de Nuria sonaba pequeña, cansada. Sé que no quieres hablar conmigo, pero necesitábamos hablar sobre algunos papeles del divorcio. El divorcio. Había iniciado el trámite 2 semanas después de la escena en casa de Jordi. Mi abogada lo había gestionado todo con eficiencia profesional. Habla con mi abogada, dije sin emoción. Ella tiene instrucciones de resolver todo. Bernat, por favor, solo 5 minutos. Necesito que entiendas que... No necesito entender nada, Nuria. Firmaste los papeles. El proceso está en marcha. No hay nada más que hablar. Colgué antes de que pudiera responder. Volví a los planos. Líneas precisas. Estructuras sólidas. Cálculos que funcionaban. Un edificio que sostendría a sus habitantes durante décadas porque estaba construido sobre cimientos reales, no sobre mentiras cómodas. Esa noche salí al jardín con una copa de vino. Las luces del estudio proyectaban un resplandor cálido sobre el césped. La casa estaba en silencio, pero era un silencio lleno de posibilidades, no de ausencias. Pensé en todos los años que había pasado construyendo una vida para otros mientras posponía la mía. En todo el dinero gastado sosteniendo estructuras que estaban podridas desde dentro. En todas las veces que callé por mantener una paz falsa. Me pregunté si alguna vez Alba entendería que la dignidad no se compra con coches caros ni se recupera con dinero ajeno. Que Nuria finalmente comprendería que lealtad no significa elegir siempre al que menos lo merece. Que Jordi algún día asumiría que ser víctima era más cómodo que ser responsable. Probablemente no. Pero ya no era mi problema resolver.